La sexta sesión del segundo periodo ordinario del primer año del ejercicio constitucional de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo siguiente orden del día. Número 1, pase de lista. Número 2, declaratoria de existencia de quórum. 3, apertura de la sesión. Número 4, lectura de correspondencia. Número 5, lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. Iniciativa para adicionar un artículo 25 bis de una fracción 13ª al artículo 46 de la Ley de los Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y adicionar un artículo 28 bis y una fracción 12ª al artículo 46 a la Ley de los Trabajadores al servicio de los poderes, municipios e instituciones descentralizadas del Estado, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata. Minuta para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, remitida por la Cámara de Diputados y el Honorable Congreso de la Unión. Gracias, señorita. Solicito a los diputados y al público asistente guardar orden, por favor, en este recinto legislativo. Muchas gracias. 6. Lectura, debate y votación de dictámenes correspondientes a dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad relativo a la minuta por la que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por el Honorable Congreso de la Unión. Número 7, lectura y aprobación de minutas de ley. 8, asuntos generales. 9, declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a la primera secretaria se sirva pasar lista de asistencia para constatar el quórum y haga en su caso la declaratoria correspondiente. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Compañeros integrantes de la 63ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la entidad, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputada Campos Balán Selene del Carmen. Diputada Correa Damián Etelvina. Diputada Cupil María Cruz. Diputado Estrada Mendoza Merck Lenin. Diputado Figueroa Ortiz Rigoberto. Diputado Flores Pacheco José Luis. Diputada Fuentes Hernández Eduviges. Diputado García Hernández Luis Alonso. Diputado Gómez Saucedo Antonio. Diputado Inurreta Borges Francisco José. Diputado Jasso Rodríguez Carlos César. Presente. Diputado Lara Calderón Emilio. Presente. Diputado López Delgado Ambrosio. Presente. Diputada Márquez Zapata Nelly del Carmen. Diputada Mejía Ortiz Teresa Xochitl. Diputado Méndez Lanz Ramón Martín. Diputada Muñoz Uicap Claudia. Diputado Norhausen Carrizales Jorge Alberto. Diputado Notario Zavala Joaquín Alberto. Diputado Ortega Pérez Jorge Jesús. Diputado Ortiz Azar Álvaro Eduardo. Presente. Diputada Oviedo Rodríguez María de los Dolores. Diputada Piña Sabido Leonor, presente. Diputada Ravelo de la Torre Vivi Karen. Diputada Rodríguez Gil Celia. Presente. Diputado Sánchez Serino Ricardo. Diputada Sánchez Preve Ana Gabriela. Diputada Sarricolea Castillejo Claudet. Presente. Diputada Sierra Damián María. Diputada Taje Rosales Sofía del Jesús.
Diputada Toledo Zamora Carla Guadalupe. Diputada Torres Arango María del Carmen Guadalupe. Diputado Trejo Martínez Rashid. Presente. Diputado Uxul Oscar Eduardo. Diputada Uc Ewan Dora María. Diputado presidente, se encuentran presentes 33 diputados, por lo tanto existe quórum. Las diputadas Oviedo Rodríguez María de los Dolores y Taje Rosales Sofía de Jesús solicitaron permiso para no asistir a esta sesión. Gracias, primera secretaria. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público asistente se sirvan a poner de pie. Siendo las 11:11 del día 1 de marzo del 2019, se abre la sexta sesión del segundo periodo ordinario del primer año del ejercicio constitucional de la 63ª legislatura del Congreso del Estado. Tomen asiento, por favor. Primera secretaria, si existe correspondencia para dar conocimiento de la Asamblea, sírvase a dar cuenta de ella. Diputado presidente, se ha recibido, número 1, el oficio sin número remitido por el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí. Número 2, el oficio número HCE/SG/AT/001 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Número 3, el oficio número 066/2018-P.E. remitido por el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Documentación que obra para lo conducente. Gracias, primera secretaria. Segundo secretario, sírvase a dar lectura a la correspondencia de cuenta. Muy buenos días a todos. Congreso del Estado de Campeche. Diputados, secretarios presentes. Con sustento en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, comunico que el día de la fecha, esta soberanía clausuró el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de su ejercicio legal. Asimismo, acorde a los dispositivos 22 y 23 del invocado ordenamiento, la 62ª legislatura del Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí eligió e instaló la Diputación Permanente que fungirá durante el receso del 15 de diciembre de 2018 al 31 de enero del 2019, lo que notifico para efectos legales. Por la Diputación Permanente, secretario Martín Juárez Córdoba. Oficio número HCE/SG/AT/001. Presidentes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche. Con fundamento en los artículos 4, 18, párrafo quinto, 23, párrafo primero, inciso G, y 55 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, hacemos de su conocimiento que en junta previa a la sesión pública y solemne se procedió a la elección del presidente y suplente de la mesa directiva para los días que restan del presente mes, así como de los secretarios que fungirán dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. Así también, en propia fecha, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas declara la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio de la 63ª legislatura constitucional del Estado. Sin otro particular, me es grato reiterar la seguridad de mi consideración más distinguida. Atentamente, secretario de la Diputación Permanente, el diputado José Hernández Arteaga. Oficio número 066/2018-P.E. Diputados secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Campeche presente. La 15ª legislatura constitucional del Estado, para los efectos del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, comunica que en sesión previa celebrada el día 26 de diciembre del 2018, se eligió a la mesa directiva del primer periodo extraordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional.
Asimismo, se declaró la apertura del primer periodo extraordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional el día 27 de diciembre del 2018 y se clausuró el mismo día 29 de diciembre de 2018. Sin otro particular, nos es grato reiterar las seguridades de nuestra consideración distinguida. Atentamente, diputado presidente, licenciado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputado presidente, he dado lectura a la correspondencia recibida. Gracias, segundo secretario. Primera secretaria, elabore y remita los acuses de recibo correspondiente. Usted misma continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputado presidente, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Iniciativa para adicionar un artículo 25 bis y una fracción 13ª al artículo 46 de la Ley de los Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y adicionar un artículo 28 bis y una fracción 12ª al artículo 46 a la Ley de los Trabajadores al servicio de los poderes, municipios e instituciones descentralizadas del Estado, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata. Minuta para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Propuesta presentada por los grupos parlamentarios. Gracias, primera secretaria. Tercera secretaria, procede a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Ciudadanos diputados, secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente. En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46, fracción 2, de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción 1 y 72, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa de ley con proyecto de decreto que adiciona un artículo 25 bis y la fracción 13ª al artículo 46 a la Ley de los Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Campeche y adiciona un artículo 28 bis y una fracción 12ª al artículo 46 a la Ley de los Trabajadores al servicio de los poderes, municipios e instituciones descentralizadas del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. En los años recientes se ha hecho necesario establecer un nuevo equilibrio para las jornadas laborales que integre las necesidades de los trabajadores y los requerimientos de las empresas, tanto privadas como del Estado, considerando aspectos fundamentales como el desarrollo familiar, el cuidado de la salud y el desarrollo comunitario. Esto trasciende la necesidad de adecuar las regulaciones laborales que recuperen la idea de que los tiempos mínimos de trabajo son un asunto de derechos humanos. La reducción de las horas de trabajo fue uno de los motivos que originó la necesidad de regular los tiempos de trabajo. En los últimos años ha comenzado un serio debate acerca de pertinencia de nuevos modelos de horarios laborales, debido a la aparición de una serie de problemas causados en menor o mayor medida por horarios de trabajo excesivo, desintegración familiar, problemas de salud relacionados con el estrés, problemas de movilidad en los municipios, deserción escolar, entre otros. La lucha por mejores condiciones laborales, la tenacidad en la búsqueda de un salario más digno y la creciente necesidad de mejorar un sistema de seguridad social, si bien parecen demandas del siglo pasado, en realidad son urgencias actuales. Se vuelve así menester legislativo seguir garantizando condiciones de verdadera igualdad para mujeres y hombres en los centros de trabajo. En nuestro país y en nuestro estado, las condiciones sociales han cambiado y las mujeres cada vez adquirimos un rol más relevante en el ámbito laboral. 1 de cada 5 mujeres trabajadoras es hoy jefa de familia independiente y quien, además de desempeñar un rol laboral fuera de casa, lleva a cabo en el trabajo en el hogar. Así, casi la totalidad de las mujeres realizamos trabajo doméstico no remunerado, mientras que solamente 1/3 parte de los hombres lo hace adicionalmente. En cada una de 3 familias, las mujeres son el único sostén económico, lo que impide tener cercanía permanente con sus hijos y en lo general con su ámbito en el hogar. La Organización Mundial de la Salud determina que la estructura familiar actualmente
se enfrenta en un contexto cambiante de transición demográfica. Aumenta el rol de la mujer en el mercado laboral, cambios ambientales y acceso a nuevas tecnologías de comunicación, al cual debe responder y se debe adaptar. De modo que nuestros niños y adolescentes tienen hoy una mejor educación respecto a generaciones anteriores, así como mayores competencias en las nuevas tecnologías de información y comunicación. Por el contrario, prevalece y se incrementa el desapego a los hijos con sus padres, dando lugar a la adquisición de datos perjudiciales para la salud. Existe evidencia del rol de la familia y la relación de los adolescentes con un adulto significativo, como un factor crítico para su desarrollo sustentable. La Organización Mundial de la Salud analizó numerosos estudios con el fin de identificar las intervenciones más efectivas para determinar los factores de riesgo y protección de los comportamientos que influencian la salud de los adolescentes, como son relaciones sexuales de riesgo, uso del alcohol y drogas. De acuerdo al resultado del estudio, ayudando a los padres en los países en desarrollo a mejorar la salud de los adolescentes, de la Organización Mundial de la Salud, publicado en 2007, se demostró que la relación de los hijos con los padres juega un rol clave en determinar los resultados en la salud integral de los adolescentes, presentando una gran oportunidad para intervenir en la promoción de conductas saludables. El apoyo de la familia se asocia a un mejor desarrollo de niños, adolescentes y jóvenes. A la inversa, la baja disponibilidad de apoyo emocional y baja participación social se asocian con mayor mortalidad y morbilidad. La presente iniciativa beneficiará a todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la administración pública paraestatal del Estado y los correspondientes a municipios. Asimismo, seguirá intentando cerrar la brecha de la desigualdad de género en los centros de trabajo, creando las condiciones laborales que permitan a los padres y a las madres que cumplan con sus múltiples roles dentro de la familia y al mismo tiempo puedan seguir garantizando un ingreso digno y permanente en su hogar. Es conveniente implementar las propuestas horarios escalonados como parte de una estrategia el bienestar en los trabajadores. Un ejemplo de esto es la Semarnat, que en 2017 estableció el escalonamiento de horarios distribuyendo la entrada y salida del personal adscritos a la misma, lo cual ha ocasionado mejorar el clima laboral. Asimismo, los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México tienen la posibilidad de implementar horarios flexibles que ayude a mejorar el clima laboral, la productividad y su calidad de vida, siempre y cuando se cumpla con las actividades laborales que se les solicite por su jefe inmediato, de acuerdo a lo estipulado en las condiciones generales de trabajo del Gobierno del Distrito Federal, establecido en los siguientes artículos. Artículo 59. La hora de inicio y término de las jornadas podrá ser modificada por necesidades del servicio, debidamente comprobadas con la intervención del sindicato, en lo que se estará a lo que dispone el artículo 4 de estas condiciones. Esta misma disposición se observará cuando se trate de horarios alternados, por turnos o jornadas acumuladas. Artículo 66. El registro de asistencia es obligatorio para todos los trabajadores y se realizará mediante sistemas digitalizados. La Dirección General de Administración y Desarrollo del Personal podrá, en atención a circunstancias especiales, eximir a determinado trabajador o grupo de trabajadores del cumplimiento de dicho registro. Artículo 75. Los trabajadores prestan un servicio público que por lo mismo debe ser de la más alta calidad y eficiencia. Para ello, el gobierno proporcionará, fracción 1, implementos necesarios y adecuados a la función encomendada, los cuales serán de la más alta calidad. Fracción 2, capacitación y adiestramiento con intervención de la Comisión de Capacitación. Fracción 3, el gobierno deberá revisar periódicamente y con la intervención del sindicato la planeación, distribución y reestructuración de las actividades laborales, con la finalidad de evitar el trabajo obsoleto, tedioso y burocratizado, creando nuevas técnicas de trabajo que motiven y despierten el interés al trabajar
en sus funciones encomendadas. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, publicada en 2018, en la entidad existen 28.015 trabajadores de gobierno, de los cuales el 61.1% son hombres y 38.4% son mujeres. La presente iniciativa permitiría sustancialmente mejorar la calidad de vida de más de 28.000 trabajadores y sus familias. Entre los nuevos tipos de flexibilidad del tiempo de trabajo, la segunda categoría consiste en dos modalidades de ordenamiento del tiempo de trabajo similares, a saber, los sistemas de tiempo flexible y el sistema de cuentas de ahorro del tiempo al trabajador. Este último, más conocido como los sistemas básicos de tiempo flexible, permiten que los trabajadores, basándose en sus necesidades personales, puedan elegir la hora de inicio y término de su trabajo y en ciertos casos incluso el número de horas que deseen trabajar en una determinada semana. Además, hay empleadores que no cuentan con programas formales de tiempo flexible, pero pueden ofrecer horas flexibles de manera informal. En el otro extremo de la escala, hay que señalar que algunas de las modalidades más complejas de los sistemas de tiempo de trabajo llegan a confundirse con el sistema de cuenta de ahorro del tiempo trabajado, ya que permiten a los trabajadores acumular horas de crédito y en algunos casos incluso utilizan sus horas para tomar días completos. En los programas formales de tiempo flexible se establece por lo general un periodo de horas básicas durante las cuales se exige trabajar a todos los asalariados, aunque en algunos programas de tiempo flexible no se prevé en absoluto un número de horas básicas. Estas horas básicas están comprendidas entre periodos de horas flexibles, dentro de los cuales los asalariados pueden escoger las horas en que prefieren trabajar, siempre y cuando las horas contractuales obligatorias se trabajen durante un periodo de trabajo especificado. En el caso de los países desarrollados, no hay duda de que muchas mujeres recurren a los horarios de trabajo reducidos para conciliar el trabajo y las responsabilidades familiares, aunque este tipo de flexibilidad suele penalizarlas en términos de salarios, prestaciones de empleo y acceso a la protección social. En los países en desarrollo resulta menos claro si la proporción de mujeres con horarios reducidos se debe a una situación de subempleo o es consecuencia de una estrategia encaminada a conciliar el trabajo asalariado con las responsabilidades familiares, o bien de una combinación de ambos factores. En el caso de las economías de transición, lo más probable es que la muy escasa proporción de trabajadores que trabajan menos de 35 horas por semana. Se han identificado 4 tipos de reducciones de horas de trabajo que pueden influir favorablemente en la productividad individual y de las empresas, neutralizando al mismo tiempo una gran parte o incluso la totalidad de los costos relacionados con los horarios reducidos. Estos son los siguientes: reducción de horas excesivas, reducción gradual de horas estándar, reducción acelerada de horas estándar y opciones individualizadas para que los trabajadores reduzcan sus propias horas de trabajo. Las reducciones mencionadas deberían destinarse cuidadosamente a aquellos trabajadores y ocupaciones que experimentan una sobrecarga de trabajo, que pueda definirse como el número de horas del trabajo a partir del cual comienzan a verse afectada la salud y la seguridad de los trabajadores, las familias, las organizaciones y el público en general. Existen 3 conjuntos de factores que determinan la mayor pobreza de los hogares con jefatura femenina en comparación con los hogares con jefatura masculina y que se basan en características de la composición del hogar, el género del principal sostén de la familia y la condición singular de ser un hogar cuyo jefe es una mujer. Los hogares monoparentales dirigidos por mujeres se encuentran entonces ante una desventaja social y económica, derivado de esta multiplicidad de tareas que deben cumplir. Favorecer a las mujeres con horarios flexibles o banco de horas es favorecer a millones de familias cuyo bienestar se ve dividido entre contar con los recursos necesarios.
Ante una alta tasa de ocupación laboral de las mujeres en el sector urbano, es pertinente aseverar que la modificación de las condiciones en las que se pueden cumplir las jornadas laborales tendría una fuerte repercusión en aspectos distintos relacionados con la maternidad. El primero de ellos sería el periodo de lactancia, que actualmente prevé la Ley Federal del Trabajo, pero que ha ido adquiriendo mayor relevancia durante los últimos años. Otro problema que podría solucionarse parcialmente con la introducción de jornadas laborales flexibles para la maternidad es el síndrome de carencia afectiva. La carencia afectiva familiar durante los primeros años de vida es el principal factor que desencadena este síndrome. La carencia afectiva señala la situación en que se encuentra un niño que ha sufrido o sufre la privación de la relación, principalmente con su madre, y que padece el déficit de atención afectiva necesaria en la edad temprana. Este problema podría ser parcialmente solucionado mediante la introducción de jornadas laborales flexibles, mismas que podrían permitir a las madres realizar sus labores durante el tiempo en el que sus menores se encuentran recibiendo educación, permitiéndoles convivir con ellos en tiempos generalmente vespertinos, y con ello evitar el surgimiento de más casos de síndrome de carencia afectiva. Otra afección psicológica derivada de la falta de atención materna es el síndrome de carencia materna. Dicho síndrome se origina cuando los casos de bebés y niños pequeños, menores de 2 años, con retraso del desarrollo, no es causada por una enfermedad. Esta modalidad de cumplimiento de las obligaciones laborales que otorga total flexibilidad a los trabajadores para disponer de sus horas libres en función de sus propias condiciones. Dicho horario flexible beneficia también a los trabajadores jóvenes, hombres y mujeres, para que puedan continuar con su formación académica sin ver afectados sus ingresos económicos. Otro aspecto importante para nuestra juventud es su formación académica, es la antinomía existente entre la necesidad o deseo de iniciar su vida laboral y el requisito exigido de experiencia laboral previa para acceder al trabajo. Y la pregunta que se hace es: ¿y cómo voy a adquirir experiencia laboral si no empiezo a trabajar? Por ello se hace necesaria la intervención del gobierno para la incorporación al campo laboral de los estudiantes, los que una vez que hayan concluido sus estudios contarán con la experiencia suficiente para desempeñar cargos de mayor responsabilidad o simplemente ya contar con ella para el campo laboral. Pero hay que entender que los horarios de los estudiantes en ocasiones no coinciden con los de las dependencias gubernamentales, y hay que cuidar que puedan cumplir en el trabajo sin descuidar sus estudios, y el establecimiento del horario flexible para este tipo de trabajos es una excelente opción, y las entidades públicas estarán cumpliendo con su función social al apoyar la formación de nuevos profesionistas. La propuesta concreta es destinar el 5% de las plazas que las entidades públicas tengan para ocupar estudiantes, que los horarios con que cumplirán sean acordados con ellos, tomando en consideración sus horarios escolares. Por lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de este Congreso lo siguiente. Dado en el Salón de Sesiones a los 20 días del mes de febrero de 2019, atentamente, diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata. Diputado presidente, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, tercera secretaria. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de punto constitucionales y control interno de convencionalidad y de trabajo y prevención social para su estudio y dictamen. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura al segundo tema consistente en la minuta remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, así como a la propuesta presentada por los grupos parlamentarios. Buenos días. Oficio número DGPL 64-2-5-64-1. Diputados secretarios del H. Congreso del Estado de Campeche presentes. En sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto en materia de Guardia Nacional.
Para los efectos del artículo 135 constitucional, remito a ustedes copia del expediente en disco compacto tramitado en las cámaras del Congreso de la Unión. Asimismo, me permito informar que el expediente completo que da origen a la presente minuta se encuentra para su consulta en la página oficial de la Cámara de Diputados. Ciudad de México, a 28 de febrero del 2019. Firma la diputada Sara Rocha Medina, secretaria. Minuta proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Artículo único. Se reforman los artículos 10, 16, párrafo quinto, 21, párrafos noveno, décimo y su inciso B, 31, fracción 3, 35, fracción 4, 36, fracción 2, 73, fracción 23, 77 fracciones 4 y 9 y 89 con su fracción 7. Se adicionan los párrafos 11º, 12º y 13º al artículo 21 y se derogan las fracciones 15 del artículo 73 y la fracción primera del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la aportación de armas. Artículo 16. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que se esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a la disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Artículo 21. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas. Inciso B. El establecimiento de un Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, a cargo de la Federación al que está, las entidades federativas y los municipios, a través de las dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan en la materia conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema. Inciso C a inciso E. La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo 9 de este artículo. La coordinación y colaboración con las entidades federativas y municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación. La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y en lo conducente a la perspectiva del género. Artículo 31, fracción 3.
alistarse y servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. Artículo 35, fracción 4. Tomar las armas de la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben las leyes. Artículo 36, fracción 2. Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley. Artículo 73, fracción 15. Derogada. Fracción 23. Para expedir leyes que con respecto a los derechos humanos establezcan las bases de coordinación entre Federación, las entidades federativas y los municipios, organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución, así como la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Artículo 76, fracción 4. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. Fracción 9. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga la ley, previa comparecencia del titular de la Secretaría del Ramo. En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta se extenderá aprobada. Artículo 78, fracción primera, derogada. Artículo 89, fracción 7. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Congreso de la Unión, dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto, expedirá la ley de la Guardia Nacional y hará las adecuaciones legales conducentes. Asimismo, expedirá las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto. Segundo, la Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente decreto con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determinen acuerdos de carácter general el Presidente de la República. En tanto se expida la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan. De igual forma, el Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías militar y naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa formada por representantes de las secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de la Marina. Tercero, los elementos de las policías militar y naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada Permanente que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones. La ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que contaban al momento de ser asignados a aquella, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en la misma, para efectos de su antigüedad. Lo anterior será aplicable en lo conducente a los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional. Cuarto, al expedir las leyes que se refieren a la fracción 23 del artículo 73 de esta Constitución, el Congreso de la Unión estará a lo siguiente. Primero, las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberán contemplar al menos los siguientes elementos. 1. La normativa sobre la formación y actuación de las instituciones policía encargada de la seguridad pública en términos de la doctrina policía civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución y 2. La regulación del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública que se refiere al inciso B del párrafo 10º del artículo 21 constitucional. Segundo, la ley de la Guardia Nacional contendrá al menos los siguientes elementos. 1. Los supuestos para la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios. 2. Las reglas para determinar las aportaciones de las entidades federativas y municipios cuando soliciten la colaboración de la Guardia Nacional para la atención de tareas de seguridad pública de competencia local. 3.
lo relativo a la estructura jerárquica, regímenes de disciplina que incluya faltas, delitos y sanciones, a la disciplina policial, responsabilidades y servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas que puedan homologarse en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada Permanente. 4. Los criterios de evaluación del desempeño de sus integrantes. 5. La regulación sobre la disposición, posesión, portación y uso de armas de fuego, atendiendo a los estándares y mejores prácticas internacionales. 6. Las hipótesis para la delimitación de la actuación de sus integrantes. 7. Los requisitos que deberán cumplir sus integrantes conforme a las leyes aplicables. Y 8. Los componentes mínimos del informe anual a que se refiere la fracción cuarta del artículo 76 de esta Constitución. Tercero, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establecerá por lo menos las siguientes previsiones. 1. La finalidad, alcance y definición del uso de la fuerza pública. 2. Los sujetos obligados al cumplimiento del ordenamiento y los derechos y obligaciones de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública. 3. La sujeción del uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad. 4. La previsión de adiestramiento en medios, métodos, técnicas y tácticas del uso de la fuerza mediante el control físico, el empleo de armas incapacitantes, no letales y de armas letales. 5. Los niveles para el uso de la fuerza pública por los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones para hacer cumplir la ley. 6. La distinción y regulación de las armas e instrumentos incapacitantes, no letales y letales. 7. Las reglas sobre la aportación y el uso de armas de fuego entre los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, así como sus responsabilidades y sanciones. 8. Las previsiones de actuación de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública con relación a personas detenidas bajo su custodia o en manifestaciones públicas. 9. Las formas para la presentación de informes en los servidores públicos que hagan uso de armas de fuego en el desempeño de sus funciones, así como para su sistematización y archivo. Y 10. Las reglas básicas de adiestramiento y gestión profesional del uso de la fuerza pública. Cuarta, la Ley Nacional del Registro de Detenciones incorporará al menos las siguientes previsiones. 1. Las características del registro y los principios que rigen su conformación, uso y conservación. 2. El momento de realizar el registro de la persona dentro del procedimiento de detención. 3. El tratamiento de los datos personales de la persona detenida en términos de las leyes en la materia. 4. Los criterios para clasificar la información como reservada o confidencial. 5. Las personas autorizadas para acceder a la base de datos del registro y los niveles de acceso. 6. Las atribuciones de los servidores públicos que desempeñan funciones en el registro y sus responsabilidades en la recepción, administración y seguridad de información. Y 7. La actuación que deberá desplegar el registro y su personal en caso de ocurrir hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos. 5. Durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del informe a que se hace referencia en la fracción cuarta del artículo 76. Sexto, durante el periodo a que se refiere el artículo anterior, para conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional, las secretarías de los ramos de Defensa Nacional y de Marina participarán, conforme a la ley con la del ramo de Seguridad, para el establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas y de servicios, así como la instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, acceso y prestaciones que podrán estar homologados en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada Permanente. Séptimo, los ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública en un plazo que no podrá exceder a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza
y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales, estatales y municipales. Para la ejecución del programa se establecerán las previsiones necesarias en los presupuestos de egresos de la Federación y de las entidades federativas sobre la base de la corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal 2020. Un año después de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo local enviará anualmente a la legislatura de la entidad federativa correspondiente y al Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de 6 años. Los resultados de la evaluación serán considerados para el ajuste del programa y calendario de ejecución por los órganos correspondientes. Firma el diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente, diputada Sara Rocha Medina, secretaria, y el secretario de Servicios Parlamentarios, licenciado Hugo Cristian Rosas de León. Propuesta presentada por los grupos parlamentarios. Diputados secretarios del Congreso del Estado presentes. Los suscritos coordinadores parlamentarios de los partidos políticos Morena, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y representantes legislativos de los partidos Nueva Alianza, del Trabajo y Verde Ecologista de México, así como el diputado independiente, con fundamento en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, por este conducto solicitamos a la mesa directiva se sirve dispensar de más trámites la minuta proyecto de decreto por el que se forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de que este Congreso del Estado pueda resolverla oportunamente con la finalidad de continuar su trámite constitucional de conformidad con el artículo 135 de nuestra Carta Magna Federal. Lo anterior en virtud de que el contenido de la misma es de conocimiento general, dado que ya se ha sido suficiente discutida tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, y que en su proceso de análisis fueron realizadas consultas públicas y celebrados los acuerdos pertinentes entre todas las fuerzas políticas, con plena difusión en todos los medios de comunicación a los cuales este H. Congreso ha dado seguimiento. Petición que solicitamos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y a efecto de que en esta ocasión sea resuelto con dispensa de trámites con el carácter de asunto obvia resolución, en razón de las consideraciones expresadas en el párrafo anterior. San Francisco de Campeche, Campeche, a 1 de marzo de 2019. Atentamente, diputado Ramón Martínez Méndez Lanz, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, diputado José Luis Flores Pacheco, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Morena, diputado Jorge Alberto Norhausen Carrizales, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, diputado Óscar Eduardo Uxul, representante legislativo del Partido Nueva Alianza, diputada Etelvina Correa Damián, representante legislativo del PT, diputado Antonio Gómez Saucedo, representante legislativo del PT, diputado Álvaro Eduardo Ortiz Azar, representante legislativo del Partido Verde Ecologista de México, diputado Luis Alonso García Hernández, diputado independiente. Diputado presidente, he dado lectura a la documentación indicada. Gracias, cuarta secretaria. De conformidad con el contenido de la propuesta, con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse a manifestar mediante votación económica si la referida minuta se dispensa de trámites. Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano derecha. Primera secretaria, contabilice la votación y enuncie los resultados. Diputado presidente, la propuesta ha sido calificada por unanimidad. Gracias, primera secretaria. Una vez dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, mediante votación nominal, sírvanse a manifestar si aprueban la referida minuta en los términos planteados. Primera secretaria, anote la votación y enuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno a uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidio.
¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Claudette Sarricolea, a favor. Esteban Dora María, a favor. Álvaro Ortiz Azar, a favor. Piña Sabido Leonor, a favor. Rashid Trejo, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 33 votos a favor. Gracias, primera secretaria. En virtud del resultado de la votación, queda aprobada en sus términos la minuta de reforma, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y a tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Oportunamente o notifíquese a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para la continuación de su trámite constitucional. Usted misma continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputado Presidente, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad relativo a la minuta por la que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Segundo secretario, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta. Expediente número 138, diagonal 63ª, diagonal 02, diagonal 19. Asunto: minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Promovente, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Honorable Congreso del Estado presente. Vistas las constancias que integran el expediente legislativo número 138, diagonal 63ª, diagonal 02, diagonal 19, formado con motivo de una minuta proyecto de decreto remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para su estudio y en su caso aprobación, de conformidad con los siguientes antecedentes. Que en sesión celebrada el día 28 de febrero del año en curso, el Pleno del Honorable Congreso del Estado dio entrada a la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a efecto de someterla a la consideración de esta representación popular, en cumplimiento del artículo 135 de nuestra Carta Magna Federal, el cual dispone que las reformas a la referida Constitución Federal deberán contar con el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión y ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Con base en lo anterior, la mesa directiva turnó la citada minuta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para su estudio y análisis, por lo que la mencionada comisión emite el presente dictamen con base en las siguientes consideraciones. Primero, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco jurídico fundamental de la nación, en el que se condensan las normas jurídicas supremas que regulan los derechos fundamentales y la división de poderes, señalando la estructura y competencia de los órganos superiores de gobierno del Estado mexicano. Segundo, que la Constitución es una norma de carácter rígido, porque existe un órgano y un procedimiento especial para su modificación, trámite distinto por su complejidad al procedimiento legislativo ordinario, concepto que tiene su traducción jurídica en lo preceptuado por el artículo 135 de la propia Constitución General de la República, que a la letra dice: artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Tercero, esta soberanía,
como integrante del constituyente permanente o poder revisor de la Constitución, asume el ejercicio pleno de la facultad que el referido artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a las legislaturas de los estados en el procedimiento especial para reformar la Carta Magna, por lo que, en esta tesitura, se procede al estudio y análisis de la minuta de decreto que nos ocupa para someterla al Pleno del Congreso del Estado, de acuerdo con el traslado que nos hiciera la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Cuarto, de conformidad con lo anterior, esta representación soberana es competente para conocer y pronunciarse sobre la minuta de decreto que nos ocupa, la cual tiene como finalidad modificar la norma suprema de la Nación con el propósito fundamental de incorporar al catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa las siguientes conductas antijurídicas y punibles: el abuso o violencia sexual contra menores, el feminicidio, el robo de casa a habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Quinto, que esta comisión dictaminadora, una vez entrado al estudio del tema, coincide con los argumentos vertidos en el dictamen de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, así como con el pronunciamiento que al respecto hiciera la Cámara de Senadores y que forman parte del expediente de la minuta con proyecto de decreto remitida a este Congreso, en el sentido de reformar el segundo párrafo del artículo 19 de la Carta Magna Federal, con la finalidad de prever nuevos tipos penales que ameriten prisión preventiva oficiosa. Lo anterior, en virtud de que los delitos que se adicionan son de alto impacto y de grave afectación a la vida, dignidad y patrimonio de las personas, además que responden al reclamo de acabar con la corrupción y la impunidad, pues con su inclusión en la Carta Magna Federal se pretende prevenir y, en su caso, sancionar conductas graves e ilícitas que vulneran la seguridad del Estado mexicano, que menoscaban el patrimonio de las familias, que dañan a la niñez mexicana y atentan contra la vida de las mujeres. Es de señalarse que el objetivo de la pretendida reforma es disminuir la incidencia en la comisión de algunas conductas delictivas altamente lesivas hacia las víctimas o bien para las instituciones, así como atender de manera eficaz los problemas de impunidad e inseguridad en los que se encuentra inmerso el pueblo y el Estado mexicano, debido a que se presume que el nuevo sistema penal acusatorio no está funcionando como se esperaba, y lejos de evitar que las personas inocentes vayan a la cárcel, se ha convertido en un mecanismo que permite a los criminales delinquir una y otra vez en total impunidad. Así pues, lo que se pretende es que la prisión preventiva sea una medida eficaz para que los indiciados por delitos graves no escapen a la acción de la justicia, es decir, se pretende evitar que la puerta giratoria siga permitiendo la liberación casi inmediata de los delincuentes que más dañan a la ciudadanía, ya sea en su integridad física o en su patrimonio. Sexto, al respecto es propicio mencionar que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que tiene como objeto evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social, la cual no establece de manera arbitraria. La prisión preventiva no sanciona ni castiga, sino su objeto es salvaguardar valores como la vida e integridad de terceros, o que se satisfaga el interés público de que haya procesos penales que sancionen efectivamente a los infractores a fin de acabar con la impunidad. Se basa fundamentalmente en que no todos los delitos producen el mismo daño ni el mismo grado de afectación a la sociedad en general. Pues para que el juez proceda a ordenar la prisión preventiva oficiosa, antes debe dictar acto de vinculación a proceso, lo que sucede solo si el Ministerio Público aporta elementos de convicción que, una vez analizados por el juzgador, se determinan como suficientes para presumir la probable comisión del delito por parte del imputado y con ello iniciar el proceso jurisdiccional en su contra. Es por ello que la respuesta del Estado no puede ser la misma en el caso de cualquier ilícito,
sino que debe ser proporcional según sea la conducta a investigar y sancionar, debido a que incluso dentro de los mismos delitos hay matices y grados. Ante ello, quienes dictaminan coinciden en señalar que el Estado mexicano debe contar con los instrumentos adecuados para proteger los derechos de los ciudadanos y generar un ambiente de certidumbre, disminuyendo las conductas delictivas más lesivas para las víctimas y para las propias instituciones del Estado. De ahí la importancia de atender con eficacia la grave problemática de impunidad e inseguridad. En ese tenor, hay que señalar que actualmente se cometen delitos que afectan y lesionan gravemente la economía nacional, como es el robo a hidrocarburos, los delitos en materia de corrupción, para que ningún servidor público se enriquezca al amparo del poder, y los delitos electorales, particularmente de aquellos que utilizan los programas sociales con fines electorales, pues estas conductas delictivas afectan la riqueza nacional del pueblo mexicano, el patrimonio del Estado, la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio público gubernamental y los modelos de democracia representativa y directa. Aunado a lo anterior, es preciso considerar que el gobierno debe hacer frente también a los delitos que generan un alto impacto en la tranquilidad de la ciudadanía, como aquellos que acarrean una grave afectación a la vida, dignidad y patrimonio de las personas, como son el caso del feminicidio, el abuso o violencia sexual contra menores y el robo de casa-habitación. En esta tesitura, la minuta que nos ocupa pretende resolver problemas de legalidad y constitucionalidad en materia penal referentes al artículo 19 constitucional, reiterando su consideración en cuanto a que los 9 delitos que se suman al catálogo actual de los que merecen medida cautelar de prisión preventiva oficiosa son temas de la más alta importancia para el pueblo mexicano, y que es nuestra responsabilidad como parte del Poder Revisor de la Constitución General de la República, abonar a las reformas necesarias para el bien de nuestro país y nuestra sociedad, siendo preciso destacar que la propia minuta de reformas en su artículo 4 transitorio prevé que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación a partir de los 5 años cumplidos de la vigencia del decreto, decisión a la que se adhiere este órgano dictaminador. Octavo, consecuentemente, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad estima importante insistir en los beneficios de la modificación constitucional en comento, pues tiene como propósito principal reformar el artículo 19 de la Constitución Federal para aumentar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, porque así lo demanda la sociedad para acabar con el flagelo de la delincuencia organizada, la corrupción, el abuso y la violencia sexual contra menores, el feminicidio, el robo a casa-habitación, los delitos electorales, el robo a vehículos de transporte, el uso indebido de armas de fuego, el robo de hidrocarburos y la desaparición forzada de personas, por lo que considera conveniente pronunciarse en sentido positivo a favor de la referida minuta. Pues debido a la coyuntura de violencia, impunidad e inseguridad que afecta a las personas en todo el territorio nacional desde hace más de una década y que ha rebasado el espíritu garantista del nuevo sistema de justicia penal, es que el Estado mexicano debe contar con los mayores instrumentos para proteger los derechos de la sociedad y generar un ambiente de certidumbre, además de buscar disminuir la alta incidencia en la comisión de algunas conductas delictivas altamente lesivas para las víctimas o para las mismas instituciones. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión dictamina coincide plenamente con los alcances de la minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y en ejercicio de las facultades que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estima pertinente emitir los siguientes puntos resolutivos. Primero, es procedente reformar el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con lo expuesto en los considerandos que anteceden. Segundo, es de aprobarse la minuta de modificación constitucional que nos ocupa mediante la expedición del decreto correspondiente. Tercero, es procedente, para los efectos del artículo 135 de la referida Constitución Federal, remitir el decreto aprobatorio a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para integrar la voluntad del Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En consecuencia, se propone a esta Asamblea Legislativa para su aprobación el siguiente proyecto de decreto. Así lo dictamina la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad en el Palacio Legislativo en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, al primer día del mes de marzo del año 2019. Diputado Emilio Lara Calderón, presidente. Diputado José Luis Flores Pacheco, secretario. Diputada María del Carmen Guadalupe Torres Arango, primera vocal. Diputado Merck Lenin Estrada Mendoza, segundo vocal. Y diputada Leonor Elena Piña Sabido, tercera vocal. Diputado presidente, he dado lectura al dictamen indicado. Gracias, segundo secretario. Compañeros diputados, en este punto me permito reiterar lo previsto por la fracción primera del artículo segundo del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación. Integrantes de la 63ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado desea inscribirse en contra? En virtud que no hay oradores inscritos en contra, quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Diputados de la 63ª legislatura, se somete a votación nominal en lo general el dictamen de referencia. Sírvanse a manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueban. Primera secretaria, anote la votación y enuncie los resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno a uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidio. ¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Álvaro César, a favor. Piña Sabido Leonor, a favor. Rachid Trejo, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 33 votos a favor. Gracias, primera secretaria. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y a tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Oportunamente notifíquese a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para la continuación de su trámite constitucional. Continuamos
con el punto de asuntos generales. Los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Primera secretaria, tome nota e informe al Pleno de los compañeros inscritos. Diputado presidente, no se inscribieron oradores para participar en asuntos generales. Orden, por favor, en el recinto. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el viernes 8 de marzo del 2019 a las 11 horas y en este mismo salón de sesiones, por lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurado esta sexta sesión, siendo las 12 horas con 17 minutos del día de hoy, viernes 1 de marzo del 2019. Primera secretaria, elabore la constancia respectiva. Pasen buenas tardes.